porque nos habla de la condición del ser humano sin Cristo. Dice, sin Cristo no tengo nada, no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. ¿Cuántos recuerdan su vida antes de Cristo, hermanos? Como un barco sin rumbo, sin dirección. Muchas veces dábamos vueltas en la nada. No llegábamos a nada, buscando placer, satisfacción, y nada llenaba. Pero eso no es todo. Dice, sin Cristo mi alma está ¿qué? Está muerta. Sin Cristo estamos muertos en vida. Pensamos que estamos vivos, pero espiritualmente estamos muertos. Y lo peor es que sin Cristo no hay ¿qué? No hay salvación, no hay rumbo, no hay dirección, no hay vida y no hay esperanza de nada, hermanos. Qué triste vida sin Cristo. Pero con Cristo lo tenemos todo. Tenemos propósito, tenemos dirección. Ahora sí, ¿verdad? Qué bendición. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a dejar que los niños pasen a su clase, por favor. Todos los niños y niñas pueden pasar a su clase. Amis, te portas bien. Melvin, no, Melvin, ¿por qué decirle nada? Bueno, vamos a entrar, hermano, a la enseñanza de esta mañana o de esta tarde ya. No, todavía es mañana. Vamos a estar en el libro de Lucas. Seguimos avanzando. En el capítulo 4, por favor, hermanos, de Lucas. Vamos a leer Lucas 4 del 16 en adelante, hermanos. Lucas 4 del 16 en adelante. Estamos en la serie de Lucas, un Salvador compasivo. Un Salvador compasivo. Nos ponemos todos de pie, hermanos, para leer Lucas 4 del 16 en adelante. Lo voy a leer yo, hermanos, síganme con su vista solamente, por favor. Dice así la palabra de Dios: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Hermanos, en esta mañana vamos a hablar de este pasaje. Este pasaje cubre hasta el versículo 30, pero nos vamos a detener en una de las divisiones de este pasaje y ahí vamos a enfocar en esta mañana.
Todos, hermanos, pasamos por las mismas situaciones. Todos los que estamos aquí, antes de venir a la iglesia, antes de decidir congregarnos en la iglesia, antes de decidir ser salvos, antes de decidir bautizarnos, antes de responder al llamado de Dios para nosotros, ya sea servir en un ministerio, ya sea responder al llamado para ser pastor, misionero, evangelista, ya sea el llamado para comenzar un nuevo ministerio, para servir en otros ministerios. Antes de tomar esas decisiones difíciles, somos retados y a veces tenemos temores para tomar esas decisiones. Y hoy vamos a ver cómo podemos hacerle frente a esas decisiones. Cuando es tiempo de ir a la iglesia fielmente, de servirle a Dios, involucrarnos más, responder al llamado que Él tiene para mi vida, y cada decisión difícil de esa manera, de ese tipo, vamos hoy a mirar cómo podemos hacerle frente y tomar la decisión correcta a la que Dios nos está dirigiendo. Entonces, si ponemos atención, vamos a entender cómo Dios nos puede ayudar en esta área con este pasaje. Vamos a orar para comenzar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de estar en tu casa una vez más. Te damos gracias por el privilegio de tener tu palabra en nuestro idioma, por tener la manera, Señor, de leerla, de poder estudiarla, de poder beneficiarnos de ella, Señor. Te pido que nos ayudes a no ser solamente oidores, pero a ser hacedores de tu palabra, Señor, y que podamos ponerla en práctica y poder vivir y crecer en nuestra vida cristiana, Señor. Te pido que me uses, que me des claridad en mis palabras, y a mis hermanos que le des sed y hambre, Señor, de entender tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Rápidamente, déjenme dejar el micrófono primero. Hemos mirado ya, hermanos, que Cristo venció las tentaciones en el desierto para después ¿qué se escucha raro, hermano? ¿No tiene el efecto prendido, hermano? No lo apagué. ¿Está apagado el efecto? Lo acabo de apagar. Deja apagar esta bocina yo, por si es esto. Uno, dos, tres, probando, sí. Bueno, está un poco mejor. Como quiera se escucha y se entiende, hermano. Vamos a darle así. Hemos mirado ya que Cristo venció las tentaciones en el desierto para después comenzar su ministerio terrenal. Y la tentación, hermanos, iba a ser con Cristo una de dos cosas. La tentación iba a ser con Cristo una de dos cosas. Iban a debilitarlo o iban a ¿qué? O iban a debilitarlo o iban a fortalecerlo. En el versículo 1 del capítulo 4 dice que Cristo fue al desierto y él iba lleno del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. En el versículo 1 entró al desierto a ser tentado lleno del Espíritu Santo. En el versículo 14 dice, y Jesús volvió ¿en qué? En el poder. ¿Qué hizo la tentación con Cristo? ¿Lo debilitó o lo fortaleció? Lo fortaleció porque la venció, porque venció las tentaciones no citando Biblia, sino obedeciendo la Biblia. Y entonces lo fortaleció. Las tentaciones hacen lo mismo con nosotros. O nos van a debilitar o nos van a fortalecer dependiendo qué hacemos en la tentación.
cómo reaccionamos en la tentación. Las tentaciones nos van a descalificar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, o nos van a calificar, nos van a capacitar, una de las dos. Y Cristo fue capacitado, fue aprobado por Dios, fue fortalecido por Dios. Después de vencer a Satanás, Cristo salió del desierto. En el versículo 14 dice que Él fue a donde, hermanos, a Galilea. Fue a Galilea. Él no nació en Galilea, pero Él fue a Galilea. Ahí en Galilea ahí fue donde Él comenzó a darse a conocer. Allá en Galilea, hermanos, comenzó a hacer milagros en esa ciudad y en las ciudades de alrededor. Estuvo enseñando en sinagogas, y todo lo que dice en el libro del Evangelio de Juan, del capítulo 1 al capítulo 4, es lo que Cristo hizo allá en Galilea, en Capernaum, y en el camino de Galilea hasta Nazaret, en donde Cristo creció. Entonces, los primeros 4 capítulos de Juan hablan de lo que Cristo hizo en Galilea y en su camino hacia Nazaret. Habla de sus milagros, de sus primeros seguidores, de la conversación que tuvo con Nicodemo, de su conversación con la mujer samaritana, y habla de que muchos comenzaron a escucharlo, a seguirlo y a glorificarlo. Ese fue como una probadita y al mismo tiempo general de lo que sería el ministerio de Cristo. Y llega después, entonces ahora llega a Nazaret, en el versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga. Miramos la semana pasada la escritura, y después se sentaba y exponía la escritura que acababa de leer. Leían a los profetas, pero primero leían el Pentateuco, algo de la ley, de los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, Cristo primero esperó que se leyera algo de la ley, después Él se puso de pie, leyeron el libro de Isaías, y Él buscó el pasaje en donde hablaba acerca de Él, donde Isaías profetizó algo acerca de Jesús, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y Él me ungió y me envió para dar buenas nuevas a los pobres y para sanar a los quebrantados de corazón. Cristo lo leyó, la gente se le quedó viendo, Él se sentó y luego comenzó a exponer ese pasaje y dijo, este pasaje habla acerca de mí. Yo soy el Hijo de Mesías, de que en este pasaje, de que en esta profecía está hablando. Y lo que ese pasaje dice, en realidad, hermanos, habla de las características del ministerio de Cristo. Cristo dijo, esto es lo que yo voy a hacer en las próximas semanas, meses, en los próximos 3 años, oprimidos, siendo tratados con injusticia en la sociedad, y yo voy a hacer todas estas cosas en mi ministerio terrenal antes de morir. Hermano, me da un poquito más de volumen, por favor, que casi no traigo voz. Entonces, Cristo en Nazaret entra en la sinagoga y aprendimos, hermanos, que Cristo vino para darnos la oportunidad de comenzar una vida nueva. La última parte del Señor. ¿Cuál era el año agradable, hermanos? ¿Se acuerdan? Cada 50 años había un año agradable en el Antiguo Testamento. Cada 50 años había un año agradable para los esclavos, porque ¿qué pasaba con ellos? Eran libres. Había algo agradable para los endeudados, porque su deuda era cancelada. Y Cristo viene ahora espiritualmente a predicar el año agradable. Los pecadores que están en deuda con Dios, Cristo vino a pagarle.
los esclavos en el pecado, en el vicio, ahora de una manera diferente, borrón y cuenta nueva. A eso vino Cristo. Esas son las características de su ministerio. Amén, hermanos. ¿Cuántos fueron liberados ya de la esclavitud del pecado, de la opresión? Mira el versículo, ¿dónde estamos? Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? Hermanos, la gente daba buen testimonio de él y estaban maravillados porque no había otra opción. Después de que Cristo explicó el pasaje con gracia, con palabras de gracia, después de su enseñanza, no había nada malo, nada negativo que decir. La gente daba buen testimonio, hablaban bien, positivamente de su exposición. Y estaban sorprendidos, no tanto maravillados, sino más bien sorprendidos. Entonces, lo sorprendido de ellos, hermanos, no era en el interior de ellos la sorpresa que no fue este muchacho el que vino a instalar los muebles estos que nos hizo don José, su papá. Él dice que él es el Mesías, él dice que él es el Salvador, él va a dar vista a los ciegos. Este muchacho que hemos visto crecer, él va a sanar a los quebrantados de corazón, él. Entonces, ¿no es este el hijo de José? La gente no aceptaba que el niño que ellos vieron crecer fuera alguien tan especial, tan único, tan importante. No aceptaban que él fuera el Emmanuel, el Dios encarnado, el Dios con nosotros. Dios en un cuerpo humano. No podían ellos aceptar que ese muchacho que ellos vieron jugar en la calle, ahora resulta que es Dios humanado, que hace milagros, que sana a los quebrantados, que da vista a los ciegos. ¿Cómo va a ser él si yo lo miré crecer aquí? La primera reacción fue incredulidad. Comenzaron a cuestionar su origen. Comenzaron a cuestionar su origen. Para ellos, Jesús no era el hijo de Dios. ¿Era el hijo de quién? De José, de don José. Él no es el hijo de Dios, él es el hijo de José el carpintero. Cuestionaron su origen por incredulidad. Ahora, hay algo importante en esto también. El hecho de que la gente a Cristo no lo miraba como alguien especial, no lo miraba como alguien que algún día va a hacer algo pero bien grande y bien significativo este muchacho. No lo miraban así. ¿Ha conocido a alguien así? A lo de José. ¿Y sabe qué nos dice eso, hermanos? Nos habla de dos cosas. Nos habla de la completa humanidad de Cristo y de la completa humildad de Cristo. Porque Él pudo ser persona ordinaria más. Y nos habla de que Él vivió como un niño humano, como un joven humano. Eso nos habla de que Cristo experimentó todo lo que experimenta un niño cuando va creciendo. Las críticas, las enemistades, las envidias, las burlas, el hambre, el cansancio, pobre, para enriquecerlos. Completa humanidad, completa humildad de Cristo. Creció como un simple humano, al punto que los que lo vieron crecer
Ni siquiera se imaginaron que él iba a ser algo especial y algo significativo. Creció como un simple humano por amor a nosotros. Amén, hermanos. Amén. Antes de venir a Nazaret, hermanos, ¿eh? Y ahí Felipe, si no me equivoco, fue uno de los primeros discípulos de Cristo. Cuando Juan el Bautista dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", les hizo prácticamente como una señal a sus primeros dos discípulos, Andrés y Felipe. Entonces ellos comenzaron a seguir a Cristo. Después Felipe va con Natanael y le dice a Natanael que encontraron a Jesús, de quien hablan las profecías. Y Natanael, hermanos, dudó: ¿el nacido en Nazaret podrá ser el Mesías, el Salvador? ¿Se fija cómo estaban cuestionando? Estaban dudando porque quién era su papá, en dónde nació. Y por esas cosas Cristo fue menospreciado, desacreditado. Y lo mismo va a suceder con nosotros. Cuando Dios nos ha llamado para servirle en alguna manera, en alguna área, con los dones y talentos que Él nos ha dado, Dios quiere que le sirvamos. Pero así como a Cristo le sucedió, Cristo sabía, hermanos, de antemano que algunos no iban a creer en Él, que lo iban a rechazar. Pero Él dijo: "El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres". Y eso hizo la diferencia, hermanos. Muchos no iban a creer en Él, muchos no creyeron en Él. El Señor está sobre mí. Él me ha ungido, Él me ha llamado, Él me ha escogido, Él me ha enviado. Y eso es todo lo que importa. Amén, hermanos. Amén. Dios me escogió para este propósito. Y hermanos, cada uno de nosotros tiene la unción de Dios. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Dios nos ha escogido para algo, para un plan. Si la gente cree o no cree en lo que Dios nos llamó a hacer, ese es problema de ellos, no de nosotros. Cuando Dios nos escoge para algo, cuando Dios nos capacita para servirle, cuando su presencia está con nosotros, hermanos, ¿quién necesita la aprobación de la gente? Cuando Dios nos llama para algo, nos dirige, nos da una dirección, nos capacita, nos promete estar con nosotros. ¿Quién necesita la aprobación de la gente? Dios me llamó a mí para pastor y muchos no creyeron en mí. Pero cuando Dios te llama, no necesita la aprobación de la gente. Amén. Amén. Dios va a estar ahí contigo. ¿A qué lo ha llamado Dios a usted? ¿Cuál es el propósito de Dios para usted? Con los dones y talentos que Dios le ha dado, ¿cuál es el llamado de Dios para usted? ¿Cuál es el plan de Dios para usted? La gente dijo: "Él es un simple hijo de un carpintero, Él es de Nazaret, ¿qué va a hacer Él?". Y lo mismo la gente puede decir, nos puede juzgar, nos puede criticar, nos puede menospreciar, pero debemos recordar quién es el que nos está llamando, que nos va a capacitar, quién es el que nos va a proteger, quién es el que nos va a proveer. La gente no nos apruebe. Amén, hermanos. Las opiniones de la gente que no conoce a Dios, las opiniones de la gente que no camina con nosotros. Cuando Cristo fue bautizado, ¿qué dijo Dios? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oí. Este es mi Hijo amado.
Dios lo aprobó públicamente. Y cuando Dios nos llama, nos aprueba, nos califica, nos dirige a una área en específico. No tenemos que preocuparnos cuando la gente nos menosprecia, nos critica, nos juzga, nos malinterpreta, nos reprueba. Necesitamos es la de Dios. No necesitamos que la gente crea en nosotros. Lo que necesitamos es creerle a Dios en lo que Él nos ha llamado a hacer. A veces el problema, hermanos, porque yo de líder escoge al correcto, Señor. Hermanos, Dios nos llama para algo, para servirle en una área. Y a lo mejor la gente hasta así cree en nosotros, pero somos nosotros el que dice yo no soy el correcto. Dios nos llama para cantarle a Él, cantar un especial acá enfrente, para dar una clase de niños, para enseñar a los jóvenes, para enseñar a la escuela dominical, para predicar la palabra de Dios. Dios nos llama a diferentes cosas. Pero nosotros decimos, Señor, tenemos temor en nosotros. O volteamos a ver la opinión de la gente. No, dicen que yo no puedo. Pues que sí es cierto, pues yo soy el hijo yo vengo de... ¿Quién soy? Necesitamos la aprobación de Dios. Y es todo lo que necesitamos. Él va a estar con nosotros. Amén, hermanos. Amén. Entonces no la piense tanto. Actívese. Cántele a Dios, a confiar en Dios. Él me llamó, Él me va a ayudar a hacer. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, hermanos, cuando lo sacó de la esclavitud, ellos continuamente dudaban de Dios. Dios los llamó fuera de la esclavitud, les dijo que salieran de Egipto para llevarlas a una tierra prometida, pero ellos no confiaban en Dios y por eso muchos de ellos quedaron ahí en el desierto. Cuando ellos salieron de Egipto, hermanos, dice la palabra de Dios así, que Dios los sacó con mano ¿qué? Con mano poderosa, haciendo milagros. Y cada milagro que Dios hizo ahí en Egipto antes de sacarlos, cada milagro, hermano, estaba directamente venciendo los dioses. En cada milagro se mostró superior a sus dioses falsos. Los sacó con mano poderosa. Pero cuando ellos salieron de Egipto, se encontraron con el mar. Y Faraón dijo, están encerrados sobre ellos. Y comenzaron rápido a quejarse. Moisés, ¿qué te dijimos? Allá en Egipto te dijimos, aquí estamos bien, aquí estamos vivos, podemos comer, podemos vivir. Y tú nos llevas al desierto, vamos a morir nada más. Y mira, ahí viene el ejército ya sobre nosotros. Y Moisés les dice, cállense y miren lo que Dios va a hacer. Y Dios le dice a Moisés, ¿por qué claman a mí? Yo los saqué de Egipto con mano poderosa. Dile al pueblo que marche y que miren lo que voy a hacer. Y le dio instrucciones a Moisés para que divida el mar en dos. Si Dios los sacó con mano poderosa, Dios los iba a proteger, a guiar y a llevar con la misma mano poderosa. Abrió el mar en dos para que pasaran en seco. No tenemos por qué confiar cuando la mano poderosa de Dios nos ha llamado. Amén, hermanos. Amén. Si la mano poderosa de Dios lo llama a usted a una tierra prometida, le da una dirección, usted vaya con toda confianza porque su mano va a estar con usted. Amén, hermanos. Amén. Amén. ¿A qué es a lo que Dios le está llamando a usted, hermano? Puede ser que Dios le está hablando a su corazón para servir en algún ministerio, para comenzar a venir a la iglesia más fielmente. Le está llamando Dios quizás a comenzar a vivir un cristianismo
ferviente y de entrega a Dios. Que deje de vivir un cristianismo a medias, tibio, y que comience a vivir entregado verdaderamente a Dios. ¿En qué área Dios está hablando a su corazón por semanas, por meses? Y usted ha tenido miedo porque usted no se cree capaz, por lo que la gente pueda decir de usted, porque la gente lo ha reprobado, porque la gente lo va a criticar, y usted está ahí atorado, estancado, porque no ha confiado en Dios. La única aprobación y la única bendición que necesitamos es la de Dios, hermanos. Con eso es suficiente para obedecerle, para confiar en Él y hacer lo que Él nos llama a hacer. Hay un personaje bíblico que, al igual que Jesús, sus hermanos no creían en Él, sus paisanos tampoco, y también era un hijo de familia pobre. ¿Quién era Él, hermanos? ¿Quién era Él? David. Un tipo de Cristo, David. Cuando salía Goliat, dijo: no vamos a pelear ejército contra ejército, voy a pelear yo contra uno de ustedes, y ese uno va a representar a todo el pueblo. Si ustedes vencen, ustedes tienen victoria. Ese David era Jesús. Sus hermanos no creían en Él, de familia pobre, pero nos representaba no solamente a los judíos, pero a todos nosotros. Si Cristo ganaba esa batalla, amenazados y llenos de temor, porque había un gigante Goliat que venía y nadie quería ponérselo. Y dijo David: ¿y qué le van a dar al que le gane? No, pues la hija del rey, y le van a dar esto y esto y lo otro. Y David dijo: yo voy a pelear contra él. Pero en eso, con el rey Saúl. Y le dijo David al rey Saúl: yo voy a pelear contra ese gigante. Y Saúl le dijo: ¿tú no qué? Tú no podrás, porque él es hombre de guerra desde su juventud. Y tú, un pastorcito de ovejas, ¿tú qué le vas a hacer a ese gigante experimentado en batalla y en guerra? ¿Tú qué le vas a hacer volteando para abajo un jovencito de algunos 17 años quizás? Tú, contra el gigante Goliat experimentado en guerra, ¿tú le vas a ganar? Su pueblo no creía en él, sus hermanos no creyeron en él. Pero él dijo: el Dios que me ha ayudado contra los leones, contra los lobos, contra los osos, es el mismo Dios que me va a ayudar y me va a entregar en mi mano a esa. Todos tenían miedo, pero no David, porque él sabía quién estaba con él. Y él dijo: en el nombre de Jehová de los ejércitos, Él me va a entregar tu cabeza. Ni español hablas bien, ¿qué vas a hacer? Tú de Zacatecas, tú de Tijuana, chaparro prieto, hijo de madre soltera, de los necios. ¿Tú vas a hacer algo? Es que no soy yo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Él me ungió. Y si tú no me apruebas, con quien me apruebe me conformo. ¿A qué le está llamando Dios a ustedes? Y ustedes han tenido miedo, ha estado pensando demasiado: ¿qué van a decir? No voy a poder confiar y hacerlo. Amén, hermanos. ¿Se acuerda de Josué? Yo le dije a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, te toca a ti hacer que el pueblo cruce el río para entrar a la tierra prometida. Solamente esfuérzate, esfuérzate. Determínese, hermano, a obedecer, a seguir a Cristo, a servir a Cristo.
No necesitamos que la gente crea en nosotros, necesitamos nosotros creerle a Dios. Y decir, Señor, aquí estoy. ¿Quieres que aprenda a tocar la guitarra, el piano? ¿Quieres que te sirva en el coro? ¿Quieres que me meta a la rondalla? ¿Quieres que me ponga a dar clases? ¿Quieres que me meta a servir en este ministerio? Aquí estoy, Señor. No importa los challenges que voy a tener, los retos que voy a tener. No importa qué va a decir la gente. No importa si la gente me mira que yo no tengo una apariencia para hacer un buen trabajo. Padre Celestial, yo no sé en qué manera tú nos has hablado a cada quien, Señor. Yo no sé qué dirección es la que